Mis queridos hermanos y amigos, es un placer saludarles por este medio. Y les traigo una pequeña porción del libro Eventos de los Últimos Días de nuestra hermana Elena G. de White. En la página 230 tiene un subtítulo: Dios anuncia el tiempo de la venida de Cristo. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová, y retumbaban por toda la tierra con estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: Gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlo porque los ofuscaba el resplandor, y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito sobre la bestia y su imagen. Con este pequeño mensaje, mis hermanos, les doy una cordial y sincera bienvenida a todos, y estemos atentos al mensaje que nos tiene Dios preparado para este momento. Que Dios les bendiga y les guarde. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo doquiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Fía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh mi hermano, vuelve Cristo.
dicha inmortal, más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano, vive por Cristo, tu Salvador. Hermanos, bienvenidos nuevamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y este es un día, hermanos, de regocijarnos con el Señor, porque sabemos que el Señor siempre está con nosotros. Por eso les invito ahora a que inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Bendito Señor y Padre nuestro, que mora en la altura de los cielos, en este momento, Señor, clamamos a ti, oh Padre Santo, para que tú nos sigas bendiciendo en este tu santo día, Señor, para que así, Señor, nosotros te reconozcamos como nuestro guía y como nuestro Salvador. Sabemos, Señor, que en este tiempo de angustia, de crisis, tú siempre estás con nosotros, Señor. Y tu palabra lo dice, que caerán 1000 y 2000, pero que a nosotros no nos tocará, oh Señor. Y que a tus ángeles tú mandarás para que nuestro pie no tropiece por el camino en que andamos en busca de esa salvación y vida eterna. Señor, te rogamos por los enfermos de tu pueblo. Tú sabes quiénes son esos hermanos, Señor, que claman a ti, Señor, para que tú les des la sanidad. Ellos piensan en ti, Señor, y creen que tú les darás la sanidad, igual que le das la sanidad espiritual. Señor, gracias por ser nuestro Dios, gracias por guiarnos, Señor, en estos momentos de angustia, pero que en nosotros, en nuestros corazones, siempre está esa bendita esperanza de que tú muy pronto volverás y todo esto pasará, porque confiamos en tus promesas, esas promesas, Señor, que sé que tú las cumplirás en nosotros. Señor, en el nombre dulce y sagrado de tu amado Cristo Jesús, te rogamos y te pedimos de estas cosas. Amén y amén.
Un saludo muy cordial a todos los hermanos de la Iglesia Central Oeste y a cada una de las personas que nos sintonizan y nos ven a través de este medio. Es un inmenso placer compartir la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. El título del tema de hoy es el Elías moderno, el Elías moderno, y está basado en el libro de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En otras palabras, antes de que Jesús venga, Elías tiene que manifestarse según este versículo. Dice el versículo número 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Sin duda que si hay un personaje bíblico que es impactante, es el profeta Elías. Es un profeta impresionante, está rodeado de poder, de milagros. A él se le atribuye la resucitación o la resurrección de un personaje bíblico. Además de eso, ustedes recuerdan cómo fue alimentado de manera milagrosa en el arroyo de Querit, donde unas aves le llevaban su alimento diariamente y cómo el agua le proveía el alimento. Ustedes recuerdan en el libro, en la Biblia, cómo él irrumpe de manera protagonista ante el escenario del rey y lanza un oráculo de maldición. No entendemos cómo no hubo guardias que lo detuvieran, no entendemos cómo llegó al palacio, no entendemos cómo tuvo la valentía de hablar delante del rey, pero de esa forma él lo hizo. Él habló delante del rey y lanzó un oráculo que decía que hasta que él no dijera, no iba a llover sobre la tierra. Además de eso, y hay un episodio muy poderoso cuando hizo caer fuego del cielo en 1 de Reyes capítulo 17 versículo 22. Nosotros encontramos cómo retó a los sacerdotes de Baal y cómo hizo un llamado al arrepentimiento y cómo demostró que Dios es Dios. Sin duda que el profeta Elías es un profeta muy importante en la antigüedad, que transmite poder, que es diferente a los demás profetas. Hablando de él, el profeta Isaías describe en el capítulo 40, versículos 3 al 5: Voz que clama en el desierto, prepara el camino de Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. En otras palabras, el profeta Elías trajo una reforma en el pueblo espiritual como nunca se vio. El profeta Elías trajo un mensaje poderoso de arrepentimiento para el pueblo, que trajo como consecuencia la mayor reforma que existió en el pueblo de Israel. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y todo collado, y lo torcido enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero ¿qué podemos decir del profeta como tal? ¿Cuáles eran las características del profeta Elías como tal? Ya la palabra profeta nos dice algo. En hebreo, la palabra profeta se pronuncia Nabí y significa el hombre de Dios, el varón de Dios. Quiere decir que cuando un profeta pasaba por las calles, la gente decía: allí va el varón de Dios. Y si entraba a una casa, la persona decía: a mi casa llegó el hombre de Dios, el varón de Dios. Y ese es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estemos predicando, ¿qué hermano dirá: ese es un varón de Dios? O cuando demos un estudio bíblico o visitemos a alguna persona, ¿quiénes dirán: me visitó un varón de Dios? Ese no es el tema, pero es un llamado personal a cada uno de nosotros. Vamos a ver las características de Elías. La primera característica de Elías era su forma de alimentarse. Dice el espíritu de profecía que su alimentación era muy sencilla. Se alimentaba con lo que el desierto le proveía. Langostas y miel silvestre. Habla la Biblia de la alimentación más rudimentaria. Me imagino que los cactus, los cardones y algunas cosas vegetales que se presentaban eran la alimentación del profeta. Además de eso, la vestimenta, la Biblia lo describe muy bien. Era una túnica de piel de animal que los cubría, una vara que indicaba que estaba en camino y que podía defenderse de cualquier persona o de cualquier animal. Además de eso, sus sandalias eran sandalias abiertas que indicaban que estaba atravesando un camino o que iba de pasada. En otras palabras, su alimentación era muy sencilla
y además de eso, su vestimenta era también muy sencilla. ¿Qué podemos decir de su educación? Elena de White se explaya en decirnos que fue educado en el desierto, que los zorros y los chacales fueron sus maestros, además de la paciencia que transmite el desierto. Entonces, como profeta poderoso, Elías tuvo entonces 4 características. La primera, su alimentación fue muy sencilla. Segunda, su vestimenta fue muy sencilla. Tercera, fue educado aislado del mundo, aparte del mundo, como preparándolo para la misión que traía. Y por último, el mensaje que Elías predicaba era un mensaje al arrepentimiento. Ustedes recuerdan cuando se subió al monte y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. En otras palabras, el mensaje que el profeta Elías predicaba era un mensaje de arrepentimiento, de confesión, para que las personas escogieran a qué Dios debían seguir. Pero hablando de profecía, nosotros encontramos que había un escenario espiritual que rodeaba al profeta Elías. Podemos decir que había un poder político, y el poder político que vivía en los tiempos del profeta Elías era Acaz, el rey más malvado que la Biblia presenta. Dice la Biblia que no hubo otro rey peor que él entre los reyes de Israel. Por cierto, se casó con una mujer que era hechicera y era prostituta. Y resulta ser que Acaz no hacía lo que él quería. Casi siempre él daba las leyes, pero quien las cumplía era su esposa. Pero el poder político, quien gobernaba en aquel entonces, sin duda, era Acaz. Pero detrás de ese poder político había un poder religioso. Y ese poder religioso era Jezabel, su esposa. Ella era la que maquinaba. Ella era la que daba el ejecútese a los decretos que daba su esposo Acaz, que podríamos decir que era un rey blandengue, un rey que se dejaba manipular por su esposa, pero quien realmente cumplía los decretos era su esposa Jezabel. Ahora, Jezabel lanza un decreto en persecución contra Elías, que lo busquen en distintos lugares, en distintos estados, para darle muerte, porque Elías osó burlarse de los profetas de Baal, y además de eso, lanzó un oráculo de maldición y por ello la sequía. Pero no solamente había un poder político y un poder religioso, había un poder ejecutivo, que eran los mensajeros de Baal, quienes cumplieron el decreto que dio Acaz, pero que ejecutó Jezabel. En otras palabras, los sacerdotes de Baal fueron los mensajeros que utilizó Jezabel para perseguir al remanente en ese entonces, que era Elías. Pero ustedes saben muy bien cómo Dios protegió a Elías, cómo le dio la alimentación, cómo en un momento le dijo: pues ya te alimentamos acá en el arroyo de Querit, ve a Sarepta ahora, allí tengo una viuda que te va a alimentar. Y vemos cómo Dios se encargó de la protección del remanente. Cerramos el capítulo del Elías histórico que nosotros conocemos, pero la Biblia dice que para los últimos días se va a presentar Elías. Si Elías ya murió, ¿quién es el que se va a presentar? La Biblia presenta a otro Elías. En esta ocasión no es el Elías histórico, sino que es el Elías profético. ¿Sabes tú quién es el Elías profético? La Biblia nos dice que es Juan el Bautista. Hablando de sí mismo, en el libro de Juan, nosotros encontramos una conversación entre algunas personas y el mismo Juan el Bautista. En el versículo 21 del capítulo 2, y le preguntaron a Juan el Bautista: dinos pues, ¿eres tú Elías? Él dijo: yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no, dijo él. Y ellos le inquirieron: pero dinos entonces quién eres. Danos la respuesta para nosotros decir quién eres tú. Y él le dijo: escuchen, yo soy la voz que clama en el desierto, aderezo el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En otras palabras, Juan entendía que él era el Elías profético. El Elías histórico sí existió en la antigüedad, pero Juan se identificaba como el Elías profético. Y él estaba consciente que él tenía que preparar el camino para que Jesucristo llegara. Y de hecho, él fue el que allanó el camino para la predicación de Jesucristo. Fue él quien bautizó a Jesucristo. Fue él quien preparó o allanó el ambiente para que Jesucristo llegara y fundara la iglesia cristiana. Ahora, ¿cómo eran las características de Juan el Bautista? El deseo de toda la gente, mis hermanos, describe claramente cómo eran las características de Juan el Bautista. Educado
en el desierto, separado de la sociedad, separado del Senadrín, separado de las escuelas públicas. En otras palabras, Dios lo preparó, apartado para un trabajo que tenía que hacer. Su vestimenta también era muy sencilla, como la vestimenta de los profetas: una túnica de piel, un bastón en su mano, una bolsa donde llevaba el poco alimento que tenían y unas sandalias abiertas. Además de eso, hermano, el mensaje que traía Juan el Bautista era también un mensaje de arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando llamó a Herodes y a Herodías zorras? Y recuerdan cómo llamaba al arrepentimiento a todas las personas. ¿Recuerdan el mensaje poderoso de Juan el Bautista? Pues sí, Juan el Bautista cumple con las características perfectas que tenía en el día histórico. La misma vestimenta, la misma alimentación, educado en el desierto y el mismo mensaje. Pero, así como el profeta Elías tuvo un ambiente político, nosotros también vemos un ambiente político en los tiempos de Juan el Bautista. Y el poder político que reinaba en aquel entonces era Roma, en la persona de Herodes. Herodes era el gobernante, Herodes era el que daba leyes, Herodes era el poder que se podía observar político en ese momento. Pero saben ustedes que la historia se repite. Aunque Herodes era el poder político, había un poder religioso, un poder espiritual, que era Herodías, su mujer. Herodías era la que realmente ejecutaba las órdenes que daba Herodes. Y ustedes recuerdan cómo Herodías dio una orden para que mataran a Juan el Bautista. ¿Y quién cumplió la orden? ¿Quién fue el mensajero que ejecutó la orden contra el remanente en aquel entonces? Su hija Salomé. Entonces Salomé representa el mensajero que utiliza el poder religioso para ejecutar el decreto que da el poder político. Y lamentablemente nosotros encontramos cómo Juan el Bautista fue decapitado y cómo murió. Él tenía su papel que cumplir muy distinto al de Elías en este aspecto. Dios le preservó la vida, pero Juan entendió que él tenía que menguar, y ese menguar incluía su vida. Entonces, mis hermanos, nosotros encontramos un paralelismo muy grande entre el profeta Elías, que es el Elías histórico, y Juan el Bautista, que es el Elías profético. Pero Malaquías nos dice a nosotros que en los últimos días se levantará el profeta Elías. ¿Cuál de estos Elías será? ¿Se levantará físicamente? ¿Qué características tendrá ese Elías? ¿Podremos verlo con nuestros ojos? Pues no. Nosotros creemos en la doctrina de que las personas mueren y están en el descanso. Pero entonces, ¿quién será el Elías que se levante? Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el versículo 17 del capítulo 4. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la mujer, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que la iglesia adventista del séptimo día es el Elías escatológico. Sí, mi querido hermano, a ti te corresponde representar a Elías en los últimos días. A ti y a mí nos corresponde predicarles con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio a las personas de que Jesucristo viene pronto. Así como Elías preparó el camino para la mayor reforma espiritual que tuvo el pueblo de Israel, y así como Juan el Bautista preparó el camino para que Jesucristo llegara, a la iglesia adventista del séptimo día le corresponde preparar el camino para la segunda venida de Jesucristo. Ahora, el enemigo no se va a quedar tranquilo, y así como en la antigüedad va a existir un poder político que la Biblia describe muy claramente quién es. Está sentado o está rodeado de las 7 colinas. Un poder político que va a decretar leyes. Y detrás de eso está el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Detrás de ese poder político a nivel mundial en los últimos días va a haber también un poder religioso. Y el libro de Apocalipsis lo describe como que surge del mar. Como que habla como un dragón, aunque tiene cuernos como un cordero. Y va a existir un poder político, un poder religioso que va a ejecutar. Y además de eso van a ser mensajeros. Y esos mensajeros son todas esas religiones que han bebido el vino de Babilonia. Y se van a sentir embriagados con las doctrinas de Babilonia.
Ahora, la conclusión del tema es bien sencilla. Si la Iglesia Adventista del Séptimo Día representa al Elías escatológico, la pregunta es: ¿cómo está tu comida, tu alimentación? ¿Será que tu alimentación es sencilla? ¿Será que tu alimentación es balanceada? Cuando las personas se sientan a comer contigo, ¿estás siendo tú un ejemplo en lo que tú comes? Recuerda que tú eres el remanente, o recuerda que tú eres el Elías moderno. Segunda pregunta: ¿cómo está nuestra vestimenta? ¿Qué transmitimos nosotros con nuestra vestimenta? ¿Saben lo que dice Elena de White? Disculpen que no recuerdo el libro, pero el pensamiento me llegó en este momento. Dice que la línea de división entre el pueblo de Dios y el mundo es apenas perceptible. ¿Usted sabe por qué? Porque con nuestro modo de actuar y en nuestra vestimenta nos parecemos mucho al mundo. Y nuestra educación, ¿cómo está nuestra educación? Y aquí no voy a hablar de colegios, no voy a hablar de eso. Voy a hablar que el desierto nuestro es cuando tú agarras la palabra del Señor en las madrugadas o en las noches y te apartas en la soledad para encontrarte con Él. Ese es tu desierto. Estás yendo tú a tu desierto todos los días a prepararte para encontrarte con el Señor y preparar todo el camino para la segunda venida del Señor. La Biblia dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo son la iglesia verdadera. Ese es el Elías escatológico. Como Elías escatológico, por último, estamos predicando un mensaje de arrepentimiento. ¿No es acaso el libro de Apocalipsis 14 donde nos hace un llamado a nosotros a predicar a todo el mundo, temer a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado? Como iglesia adventista estamos predicando un mensaje de arrepentimiento y de confesión. Estamos levantando en alto la bandera del Señor. Somos realmente el Elías moderno. En este momento yo deseo que Dios te bendiga en el lugar donde tú te encuentres. Pero deseo también que reflexionemos como familia, como iglesia, el papel protagónico que nos toca vivir. Hoy, en este año 2020, en medio de una pandemia, en medio de convulsiones políticas, de fenómenos naturales, en medio de tantas cosas adversas donde las personas están desmotivadas, desanimadas y apáticas, en medio de un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, te estás levantando tú como el Elías escatológico a predicar un mensaje de que Jesucristo viene pronto. Yo quiero orar para que Dios nos bendiga y para que nosotros asumamos el papel que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Cariñoso Padre, eterno Dios, en este momento, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros. Quiero pedirte por cada amigo que nos ve y nos escucha a través de este medio. Y quiero rogarte, Señor, que si hemos sido negligentes a la hora de vivir una vida como el Elías escatológico, tú nos des la fortaleza, hacer reformas en nuestras vidas para dejar cualquier cosa que nos separe de ti y para poder predicar con poder que Jesucristo viene pronto. Utilízanos como instrumento en tus manos y bendícenos a cada uno de manera personal. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.